Bien, amigos, estamos en una versión un poco más light, un poco más corta de nuestro programa Conexión Goleadora acá en YouTube, pero en esta versión donde vamos a hablar de la selección sub-17, de la lista definitiva de esta convocatoria que Ricardo Baliño ya ha puesto sobre la mesa con los 21 guerreros que van a disputar esta Copa Mundial que se disputará en Indonesia. Alfredo Coronis y este servidor Pablo García Escorihuela vamos a tratar de hacer una disección rápida, concisa de esta selección que por la forma en la que llega, por los rivales que tendrá en un grupo complejo hasta cierto punto, pero donde también se le ve alguna oportunidad interesante, ilusiona. Y no solamente por lo hecho en el suramericano, Alfredo, sino también por lo que hemos visto en la preparación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mira, sin sorpresas la convocatoria, creo que son los que deberían estar. Eh, las inclusiones esperadas por el scouting, como Yandro Riap, entre otros, eran predecibles. Me parece que este es un grupo un poquito más robusto respecto al que logró la clasificación al Mundial, que de por sí era bastante fuerte. Y hay que decir que es un equipo que, si bien creo que en todas las líneas está equilibrado, en todas las líneas tiene talentos, en todas las líneas los futbolistas criollos ya han tenido experiencia en primera división. Uh -huh. Es un equipo que va a girar en torno a David Martínez. O sea, eso Sí. no hay que negarlo, hay que aceptarlo así y más bien potenciar a este jugador, que es una de las figuras jóvenes que más seguimiento ha tenido en cuanto a talentos emergentes de Sudamérica, ¿no? Se ha hablado bastante de que va a ir al Ajax, etcétera, etcétera, pero empecemos por ahí, es una selección que va a girar en torno a este futbolista que de verdad es capaz de tomar un equipo y echárselo al hombro. Ya lo ha hecho con Monagas, que es un Uh equipo -huh. profesional, que es un equipo que estuvo en Copa Libertadores, y con la sub-17 se ha visto igual, incluso cuando tuvo sus oportunidades con la sub-20, también se le vio con muchísimo carácter. También es un jugador que ya ha estado en la órbita de la absoluta, que tiene un bagaje enorme y bueno, alrededor de David Martínez es que hay que empezar a hablar de la construcción de esta selección. Claro, es una selección, Alfredo, que como bien decías, para el suramericano tuvo una composición que prácticamente se mantiene, pero que encuentra ahora a varios refuerzos, ¿no? A Nicola Profeta, a el propio Giandro Riap, a Luis Balbo también, que son, digamos, estos otros elementos que ha ido insertando Ricardo Baliño en la mayoría del medio campo hacia atrás, entendiendo que este es un equipo que hacia adelante se vio muy bien con Junior Colina, con el propio Alejandro Sichero, con Juan Arango Tortolero. Bueno, y ya obviamente no podemos soslayar la figura de David Martínez, que es el que, digamos, engloba a todo ese entramado. Pero ahí te pregunto, Alfredo, justamente, ¿cómo sientes que Baliño o qué sientes que Baliño vio que tenía que terminar de ajustar para incorporar justamente a estas piezas como Nicolás Profeta, Luis Balbo, Yandro Riap, que además parecieran haber encajado muy bien, ¿no? En todo este equipo. Mira, creo que es más bien reforzar un equipo que considero que estaba bien. Por ejemplo, Giandro Riap ha sido utilizado en todas las giras desde que se incorporó, apunta a ser central titular. Nicola Profeta con Giovanni Ramos van a ser los dos, creo que va a apostar un 4-3-3, van a ser los dos interiores que le van a dar bastante profundidad, salida, retroceso. Y bueno, son futbolistas que son útiles, Balbo, para cubrir el lateral izquierdo. Así que yo creo que son refuerzos para hacer esta selección mucho más competitiva. Recordemos el grupo, Nueva Zelanda, que es un equipo físico, México, ¿Mm? que ha despertado de nuevo esa esperanza en el país después de que en femenino, en masculino, en distintas categorías no ha tenido éxito la selección mexicana. Esta sub-17 creo que ha despertado cierta ilusión. Y para México es muy importante la sub-17 porque es un equipo que ha logrado ser campeón del mundo en la Sí. categoría, ¿no? Entonces ahí hay un condimento adicional. Y Alemania es Alemania, Alemania es Alemania, que también por lo que he leído es una selección que después de varios tropiezos, incluyendo la absoluta, ve muy esperanzada en esta categoría sub-17 con los talentos que están emergentes. Entonces no es un grupo fácil, es un grupo que si Venezuela logra clasificar va a demostrar
de que está hecha, de que está para grandes cosas. Yo creo que es una selección que puede llegar bastante lejos, pero primero hay que jugar. Fíjate algo, vamos a ir línea por línea, Sí. como tú habías dicho. Los porteros son Jorge Sánchez del Deportivo La Guaira, ya ha jugado incluso Ujú. partidos de primera división, él va a ser el portero titular, lo veo muy sólido desde el sudamericano, es así. Jesús Lara de Mineros de Guayana, y a última hora por lesión de Ochoa, va a entrar el tercer arquero de Caracas, no es el tercer arquero de Caracas, el tercer arquero pertenece a Caracas, que Exacto. es el equipo Salvador Bolívar. Estos son los tres arqueros que van a estar con la selección, que va a debutar el 12 de noviembre, marquen esta fecha, 12 de Ujú. noviembre a las 5 de la mañana ante Nueva Zelanda. Los defensas, ya lo decías, Luis Francisco Balbo del Famalicao, sub-19, Portugal, también ha estado en la órbita de la selección de La ese selección. país. De hecho, ha preferido en un proceso de recuperación estar con la sub-17, ahora va a estar de lleno. Santiago Silva, juvenil del Rayo Vallecano, otra pieza muy importante. Pablo Ibarra de IMG Academy de Estados Unidos. Fíjate lo bueno del escauteo que ha sido en esta Ujú. selección. Sí. Ángel Borgo, de Academia Puerto Cabello, y Andro Riap, de el PSV Eindhoven, sub-19. Varias veces estaba en el selectivo del primer equipo del PSV Eindhoven. Y de hecho, Holandés. y de hecho, Y, debutó este fin de semana ya con el equipo B, perdón, el fin de semana pasado con el y, equipo B del PSV Eindhoven, que es prácticamente el escalón previo a dar el salto al equipo A, al primer equipo del PSV Eindhoven. sí, y Ray Hidalgo, que es de Academia Puerto Cabello, que bueno, ha estado en los módulos, a lo mejor no ha tenido, bueno, es que Academia Puerto Cabello es un equipo de un combinado de muchísimas grandes figuras, y a lo mejor no ha tenido tanta oportunidad, pero es un jugador que es bien interesante. Este es la defensa, fíjate que salvo Ángel Borgo y Ray Hidalgo, es una defensa de jugadores que no están en el país, que hacen vida fuera del país. Entonces yo creo Ujú. que a partir de la defensa también podemos tener ciertas Sí. garantías a la hora de construir la táctica y el juego. Sí, exactamente. Sobre eso quería, de hecho, apuntar que es un equipo con mucho rodaje individual, digamos. Es un equipo que tiene a varios futbolistas jugando ya fuera del contexto venezolano, y los que están del contexto venezolano, en su mayoría ya tienen minutos en primera división. Algunos son, bueno, algunos no. Figuras como David Martínez son figuras ya en sus respectivos equipos, y eso le da. Yo recuerdo cuando se armaban estas selecciones de México que iban y competían y llegaban lejos en los mundiales, y esto por agarrarnos de uno de los rivales más cercanos de Venezuela, o más cercanos no, que los va a tener en el grupo. Eh, México lograba confeccionar equipos que ya tenían futbolistas que habían debutado incluso en la primera división, cuando el fútbol mexicano pues tenía una cierta apertura a poner futbolistas un poco más jóvenes, con menos experiencia, y no tanto a recostarse sobre importados, ¿no? Que es un poco lo que sucede ahora, y por eso es que ha habido esta merma en la calidad de las selecciones inferiores de México. ¿Qué ocurre? Venezuela ha podido escautear, ha podido ir, mirar lejos de sus fronteras, y además ha podido, por la propia necesidad del fútbol venezolano, encontrar a futbolistas que ya están curtidos en primera división y que han debutado con 16 y 17 años en la primera categoría de cada uno de los, bueno, algunos de los equipos de la primera división. Y eso es muy Sí, importante sí. también a la hora de jugar este tipo de torneos. No, y creo siempre lo hemos reclamado en Conexión Goleadora, que teniendo 7 millones de venezolanos en el exterior, debe haber por lo Alguno menos bueno 20 millones saldrá. en algo. Alguno bueno tiene que salir. Alguien tiene que jugar, y sobre todo jugadores que se han desarrollado en otras estructuras, que hay que reconocerlo. En otros países la estructura de 15 años para abajo es muchísimo más sólida que la venezolana, Sí. van a encontrar elementos de interés. Entonces, aquí sí quiero reconocer y felicitar al departamento de scouting de la Federación Venezolana de Fútbol, encabezado por Luis Ángel Sánchez, que está haciendo una labor extraordinaria, que pudimos ver en una presentación de Corazón Vino Tinto, cómo es el proceso de scouting. Yo tuve acceso a los libros por año de jugadores que hay, y fíjate, son jugadores que están convocados hoy, o sea, no es algo improvisado, son jugadores que se le viene haciendo seguimiento. Entonces, ahí y fíjate cómo está nutrida la selección, que vamos a seguir repasando nombres, Ujú. que bueno, ese scouting va a ser importante. Ya yo creo que está también que decirla o mencionarla como es la primera gran generación, la primera generación que tiene un gran aporte de migrantes. Sí.
que puede tener un gran aporte de migrantes. Y esto va a ser una constante porque ya lo hemos mencionado, ¿no? Hay 7 millones de venezolanos afuera y de esos 7 millones va a haber futbolistas que se desarrollen en mejores condiciones, ¿no? Y Y habrá que piensen, pelear por ello, como lo que pasó con Nicola Profeta, con otras selecciones, tratar de arrebatárselos, picar primero. O sea, ahí yo exactamente, sí hemos sido críticos con la federación con muchas cosas a lo largo de la historia, no de que no es ahorita, nada nuevo. pero en este caso yo sí le doy el espaldarazo a lo que está haciendo en Y tema de scouting, que era algo que veníamos demandando desde hace tiempo. Pablito, sí. vamos a pasar al mediocampo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pasamos al mediocampo. Tienes a Miguel Vegas, tienes a José Correa, Giovanni Miguel Sequera. Vegas de Caracas Fútbol Club Exactamente. está muy bien valorado. Otro que a lo mejor no ha tenido tantas oportunidades en el primer equipo, porque fíjate que ahí está Viene de una, Anderson sí, está muy Contreras, nutrido. Vicente Rodríguez, Leo Flores, pero es alguien sé que se le está haciendo buen seguimiento. Exactamente. Hablábamos de José Correa De también. Nueva Esparta, una Ujú. inclusión muy importante, un jugador, el único de segunda división que está ahí, es alguien que creo que va a ser titular, creo que va a ser José Correa Destructor con Giovanni Sequera como interior por la derecha y Nicola Profeta como interior por la izquierda, es alguien que hay Ujú. que darle seguimiento porque es un jugador que ha crecido muchísimo. Exactamente. Bueno, Giovanni Sequera, que ya fue figura también dentro del campeonato suramericano, fue uno de 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 las piezas Metropolitanos. importantes, ¿no? De Metropolitanos. Sí, ya con Metropolitanos, no solo es que ha debutado en Primera División, también ha debutado en Copa Libertadores, ha sido titular varias veces con Metropolitanos y es otro que están llevando de buena manera. Por cierto, Giovanni Sequera es fruto de nuestros amigos de Katia Fútbol Club, lo cual nos llena mucho orgullo porque va a ser un mundialista salido de nuestro amigo de Katia Fútbol Club. Katia Fútbol Club es el brazo social de Camambet, el único parlay de Venezuela que tiene sentido social, que no piensa solo en agarrar dinero, sino también invierte en esto y no solo quedó recientemente finalista de la Liga Nacional, que perdió contra el Minet de Barinas, sino que ha ganado múltiples trofeos y torneos oficiales de Distrito Capital. Entonces, bueno, nos llena mucho alegría lo de Giovanni Sequera, que apunta también a titular y que Metropolitano, José María Mora en especial, le ha puesto énfasis en Sí. ese roce para que pueda debutar de la mejor manera en el Mundial. El caso de Nicola Profeta, que ya bien ¿Sí? lo El mencionas, Deportivo Alfredo, Cali. exactamente, del Deportivo Cali, que, bueno, jugó de hecho el torneo sub-17, el suramericano, con Colombia y terminan, bueno, en esa pelea, en esa refriega, termina ganándoselo Venezuela. Al final de cuentas, se lo arrebata al vecino país y termina siendo una incorporación muy importante. De hecho, fue una de las piezas más interesantes de este equipo colombiano. Sí, sí, es alguien que va a aportar muchísimo, es alguien que hay que cuidarlo, es alguien que Sí. seguramente Colombia va a intentar repatriar de nuevo cuando vea que el crecimiento que hay, pero de momento cuenta para las acciones vino tinto. Él mismo dijo que el capítulo de Colombia, en una entrevista, la atención que dio la prensa después en Cocodrilo Sport Park, que el capítulo de Colombia era un capítulo cerrado. Pero bueno, así también pasó con Alex Custodio, fue capitán de la sub-15 de Venezuela, después estuvo con la sub-20 de Perú y ahora está trabajando con la sub-23 de Venezuela. Hasta que no llegue y debute con la absoluta, es un jugador que pueda moverse por distintos países. Pero Está de momento es moviéndose. alguien que hay que cuidar porque es alguien que va a aportar muchísimo a la salida, al juego, y va a caer por el mismo costado que David Martínez, el costado izquierdo. Si ellos dos logran hacer un Clic. buen tándem, una buena Sí. dupla, la banda izquierda de Venezuela va a ser un torbellino para el rival. Exactamente. Leman Romero también es otra de las piezas que está. Él de Universidad de Chile, que Ujú. él tuvo complicaciones, Universidad Católica de Chile, perdón, tuvo complicaciones para estar en el sudamericano, tuvo algún problemita, pero es alguien con quien se cuenta, ¿no? Al final sí pudo hacer parte de la selección y es otro jugador súper interesante. Aquí hablamos, fíjate que a lo mejor el Eman Romero a lo mejor no pudiera aparecer titular en algún partido. También aquí en esta selección hay mucha profundidad y sobre todo en la delantera cuando lleguemos a ese tópico. Sí, está también Frangel Huize. Sí. Ese también entró, digamos, por la baranda, se coló por la Exacto, por baranda los y palos, ¿no? Como dicen. sí, es de la UCB. Tuvo muy buen segundo semestre de la temporada, Frangel Huize, y bueno, se ganó su llamado porque también UCB lo vio como proyecto y bueno, le dio esa proyección en el primer equipo que terminó metiéndolo en la convocatoria. Maiken González, que también viene de ser una de las figuras importantes del suramericano, junto a David Martínez.
Sí, aunque al final Maiken fue uno de los cortados, el del Deportivo La Guaira. No, sí, sí, al final entró, perdón, lo había confundido con Jaicar, perdón. Sí. Maiken González, obviamente, Deportivo La Guaira, que ha hecho un gran trabajo en categorías inferiores, proyectando futbolistas. Vemos en el extranjero a Miguel Navarro, a Cristian Cáceres Jr. y Maiken González es un jugador que aparece como mediocampista, pero es alguien que tiene muchísima vocación ofensiva. Lo veo entrando de recambio y aportando al ataque, juntándose eh, con los que vayan a estar predestinados en el momento de juego. Hablando de predestinados, y claro, no quiero ponerle ese peso encima, pero Juan Arango Tortolero, con ese apellido, imagínate, Juan Arango Con esos dos Tortolero, apellidos. con los dos apellidos, Sí, no claro, no vamos a soslayar tampoco el de Edson Tortolero y el de la familia Tortolero, que tanto le dio al claro. fútbol venezolano, pero el peso de ser el hijo de Juan Arango es importante para él, ¿no? Y aparte, un muchacho con experiencia también en las categorías menores en el fútbol español, en el Girona en El este Girona. caso, y es un muchacho que también puede aportar mucho a esta selección. Tutelado de cerca por Yangel Herrera, que Sí. es diestro, a diferencia del papá, pero tiene la misma pegada, ¿no? Y tiene una habilidad para oler espacios muy buena. Es otro que quizás en algún momento pudiera darle el espacio, pudiera venir del banco a aportar, pero sin duda es un jugador que es interesantísimo. Y me voy a saltar a David Martínez a propósito para caer en Junior Colina porque es uno de los futbolistas más interesantes de este grupo también, ¿no? Este muchacho del Zulia. Sí, David Martínez, que merece capítulo aparte. Sí, por eso me lo voy a saltar, me lo estoy saltando a propósito. Y hemos hablado de él desde que arrancó el video. Sí, Junior Colina de Rayo Zuliano, aparte de una historia de vida bien interesante, superación sí. igual que la mayoría de los muchachos, es alguien que tiene un desparpajo, es desenfadado, Ujú. incluso hasta desvergonzado, él no le tiene Ah, sí, miedo a sí, nadie, no le tiene miedo a nada. aporta muchísimo viniendo desde el banco, o sea, te ofrece media hora de calidad, si va de titular también va a aportar muchísimo. Es un jugador que seguramente después del Mundial Sub-17 va a partir a otro equipo, pero su capacidad y su personalidad es algo que va a ayudar muchísimo, muchísimo al grupo, ¿no? Es un jugador que también ha tenido muchísimo, muchísimo rodaje en la primera división con Rayo Zuliano, así lo entendió el Rayo Zuliano, que es uno de sus principales activos, y por ello también ha marcado goles en primera división con este equipo, y nada, forma parte de un equipo que ascendió de las maneras que conocemos, pero está en primera división y que en su Ujú. primera temporada logra meterse en Copa Sudamericana. Entonces, también el horizonte se le plantea competición internacional, aunque yo creo que Junior Colina En ya debe cualquier estar momento sale, ¿no? listo. Sí, 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 yo creo que en cualquier momento deja el fútbol venezolano. Un jugador súper interesantísimo. Por eso te decía que en el ataque me parece que hay una profundidad muy buena. Sí, Luciano Reynoso también es otra de las piezas que está en el Sí, ataque. que es uno de los goleadores del equipo y posiblemente sea al menos ante Nueva Zelanda, posiblemente sea el 9 titular. Si no pasa nada, ha estado muy, muy bien. No ha tenido tampoco mayores oportunidades como si lo tuvo Junior Colina con Rayo Zuliano, con el Caracas, pero bueno, en Caracas está Guarirapa, Adeogun, Richard Celis, pero es alguien que va muy bien, ataca bien el área. Está muy bien conceptuado por el cuerpo técnico de Ricardo Baliño. A lo mejor los reflectores no están en él porque no lo hemos visto con tanta acción en la primera división, pero yo creo que va a ser un buen Mundial Sub-17. Y hablando del peso también de la historia y de la herencia, Alejandro Sichero, hijo, pero que este no es defensor central como su papá, este es delantero y también por la fortaleza física, por lo que te puede aportar habiendo jugado en el fútbol uruguayo, también puede ser muy interesante, ¿no? No, y aparte, Pablo, que tiene el físico del padre, o sea, tiene una Exacto. estatura enorme, para el juego aéreo es fundamental, ya ha firmado con el Frosinone de Italia, la sub-18 del Frosinone de Cierto. Italia, y está muy bien conceptuado en ese equipo. Entonces, por eso te decía, fíjate la profundidad que tiene esta selección en las diversas líneas, ¿no? Que no es que, bueno, no va a estar fulano, uy, qué pena que no va a jugar, sino que hay una cantidad de futbolistas importantes que le dan profundidad, que puede decidir partidos en los segundos tiempos y que veo que colectivamente hay una actitud muy positiva, muy agresiva, muy ambiciosa, Ujú. y sobre todo un nivel de autoestima enorme, ¿no? Sí. Y que algo que ha dicho Ricardo Baliño, Pablo, es que la federación
y se lo agradeció el mismo Baliño a la federación, es que ha jugado con rivales de distintos continentes, juega con rivales sudamericanos, amistosos con rivales europeos, amistosos con rivales asiáticos, entonces ellos mismos han entendido las distintas idiosincrasias con las que se pueden conseguir en un mundial y yo creo que para un chamo crear esa cosmovisión en tu cabecita del fútbol le va a ser muy, muy positiva para los chamos. De verdad que es una selección que a mí me ilusiona muchísimo. Yo la Sí. llamo la Vinotinto de la Esperanza porque nunca hay que olvidar cómo se da lo de esta selección. Esta selección fue Ujú. tirada al abandono en el cisma del Escano Peckerman. Sí, y Nunca hay que olvidar el nombre de Tato Palandela, que se quedó entrenando con esos chamos en Margarita, hasta que Ricardo Baliño, que originalmente iba para la sub-23, para la sub-20, dice, no, mira, yo agarraré esta sub-17, no podemos dejarla desamparada, y como los venezolanos estamos a veces para grandes cosas, nos crecemos la dificultad, esta selección se metió en el Mundial, a pesar de tener cualquier cantidad de adversidad, sorprendiéndonos positivamente a todos. Entonces, recordemos que ese... llegó. Ujú, sí, Ujú, no, y aparte, Alfredo, como para terminar de contextualizar, es que llegó Baliño 15 días antes del torneo, es exacto. decir, con solamente 15 días de trabajo con el técnico que los termina metiendo al Mundial, pues termina sacando el gran resultado. Es decir, este es un equipo que tiene carácter y que además se lo ha forjado no solamente en el transcurso del tránsito de los torneos y de los partidos que he ido jugando, sino además con desde el propio génesis, desde el propio origen de una selección que pareciera pues estar, no voy a decir predestinada a grandes cosas, porque uno, sabes, no quiere tampoco poner ese peso encima, pero que ciertamente tiene algo que además te agrega y te aporta otro que utilizaba mucho esa palabra cuando era jugador de selección nacional y que ahora está trabajando con ellos y que tomará el testigo para las categorías menores en lo sucesivo, Osvaldo Vizcarrondo. Es una selección con mística, es un equipo que tiene Claro. esa capacidad de entrega ante la dificultad y de no rendirse ante el momento difícil, y eso siempre tiene un valor adicional y más cuando vas a jugar una Copa del Mundo. Sí, sí, por eso yo siempre quiero recalcar el origen de todo esto, cómo se originó esta selección. Nosotros en Conexión Goleadora decíamos que, miren, no le metamos presión, es una selección que tiene mucho talento, pero fue armada corriendo, no le pidamos más de lo que se pueda, vamos a ser tolerantes con los muchachos y los muchachos nos sorprendieron. O sea, yo creo que en el imaginario de pocos estaba la clasificación al Mundial y no solo la clasificación al Mundial, cómo se logra clasificar con contundencia, sin ningún tipo de atisbo. Fue una clasificación muy sólida. Y bueno, yo creo que esta selección está para competir y llegar lejos. Es ya un grupo complicado, una vez que lo superes, vas a tener chapa, Dios mediante, ojalá lo logre así, vas a tener chapa para mostrarte y decir, mira, yo estoy para competir a muy buen nivel. Exactamente, eso es lo más importante. Alfredo, ¿te parece si repasamos antes de cerrar este contacto los rivales de Venezuela y las fechas, sobre todo, en las que va a jugar esta Vinotinto en la Copa del Bueno, Mundo? bueno, hemos hablado de David Martínez. Bueno, es que lo hablamos al principio del video, bueno, es verdad, vamos a dedicarle 2 minutitos nada más, porque ya nos está comiendo el tiempo, a David Martínez. David Martínez, figura de Monagas, figura de esta selección, una de las figuras emergentes del fútbol venezolano. Y cada vez que uno consulta, porque además hay que hacer ese ejercicio, figuras jóvenes a nivel mundial en el fútbol, te salen, bueno, jugadores de Arabia Saudita, te salen jugadores de Europa por distintos lugares, España, te salen en Francia, y te sale David Martínez en todas las listas. En todas las listas, de hecho, de Sudamérica, está entre los 3 o 5 primeros talentos de la zona Conmebol. Y ya eso te da una idea del potencial que tiene David Martínez y cómo lo miran también en el exterior. No por nada se dice que va a terminar jugando donde va a terminar jugando, según, ¿no? En el Ajax de Ámsterdam, una de las canteras más prolíficas de Europa. David Martínez, que además, en cuanto a juego, pues, digamos, poco más que agregar, ¿no? Un muchacho con esas características de desparpajo, de capacidad de no creer en nadie, de robarse la pelota para él y de resolver partidos difíciles, tiene pegada, tiene gol, tiene habilidad para entregar bien la bola y no por nada ya está. Además, juega como si tuviese 25, 26 años y recordemos que lo que tiene son apenas 17 y es un muchacho que tiene esa personalidad, ese tamaño de la personalidad y aparte creo la conciencia de lo que tiene, del talento que tiene, que creo lo más importante, Alfredo, lo que más me sorprende además.
Mira, sabes que a mí me emocionó mucho, no estuve presente en vivo, pero vi en video, me lo encontré en Maturín, por cierto, Sí. hablamos dos cositas. ¿Cómo estás, David? Estaba en el palco muy cercano donde teníamos el set de Televen. No, estoy súper ilusionado, o sea, tenía a las dos frases que me dio, tenía tanta hambre de triunfar, y es un tipo como tranquilo, pues él está con la cara así, tranquilito, le toca mundial y no, sí, vamos a ir, y se vuelve a poner tranquilito. Entonces, seguramente va a ocupar, como decíamos, el sector izquierdo, también le gusta tirarse mucho al centro, o sea, y las permutas, o sea, ocupa todo el sector de ataque, o sea, de izquierda, Sí, centro, derecha, derecho. pero por la izquierda yo creo que puede hacer muchísimo daño. Entonces, aparte que va a ser el gran conductor del juego de la selección, es el que más pases correctos tiene en el último tercio, es el que más pelotas filtradas tiene buena pegada a media distancia, también aparece desde atrás, hacia el centro a rematar, tiene buen tamaño, buen salto. Es un atleta muy completo, David Martínez. Y bueno, Ok, sí, indudablemente es la figura de este equipo, es no, la no hay figura, que buscar, no hay que buscar exacta, mucho más. Con el exacto. respeto de los otros convocados, que también son todos muy talentosos, y ya lo hemos dicho, hay una profundidad considerable en esta selección, pero David Martínez está en otro escalón. Merece un capítulo aparte. El grupo F de la Copa del Mundo, que se disputará en Indonesia, tendrá a Venezuela jugando contra Nueva Zelanda, Alemania y México. No en ese orden, pero esos son los tres rivales a los que se enfrentará la Vinotinto en este grupo F del Mundial, del Mundial Sub-17, que, bueno, está ya por empezar, está a la vuelta de la esquina y que ya en cuanto al apartado de Venezuela, pues tiene ya todos sus convocados listos, ¿no? Sí, sí, es un grupo bueno, yo creo que deberíamos hacer otro live para hablar con más profundidad De del los grupo. Este es rivales, un sí. live, no, otro video. Sí, Vamos otro a hacer video. otro video más Sí. corto, pero Es la bueno, costumbre, es la costumbre. es la costumbre, sí. Yo creo que es un equipo, insisto, con profundidad, bien completo en todas las líneas, y bueno, que va a ir a competir, y la misión es clasificar, o sea, teniendo a México, teniendo a Alemania, a Venezuela, no es menos, no es menos, y tiene que ir por todo, tiene que ir por todo porque tiene todos los elementos para triunfar. Exactamente. La Vinotinto de la ilusión, como bien le ha puesto De la Alfredo esperanza. Broniz, la Vinotinto de la esperanza, la Vinotinto echada para adelante, también se le puede poner, porque es la que sale y saca la cara cuando la cosa se pone bien difícil. Está por estrenarse en la Copa del Mundo y nosotros aquí en Conexión Goleadora le seguiremos haciendo valga la cacofonía, seguimiento cercano a este equipo que ilusiona y que esperemos, ojalá, brinde una gran alegría, bien sea con la clasificación a la siguiente ronda, a los octavos de final o algo más. Ya cuando se clasifica, que vaya rodando el camino y que sea el propio torneo el que lo dictamine. Nos encontramos en una siguiente oportunidad, Alfredo. Sí, sin dudas, para hablar bueno, de ese probable 11 que más o menos hemos esbozado acá, cuáles pudieran ser los titulares, y nada, bueno, despedirnos, agradecer a nuestros anunciantes, Camambet, Diablitos y Mapfre, por siempre apoyarnos, y estén atentos, suscribiéndose a nuestro canal y activando las notificaciones, nos ayudan muchísimo para seguir creciendo, y que los anunciantes también crean en nosotros, en nuestra comunidad, y seguir haciendo contenido de calidad para todos ustedes. Nos reencontramos en una próxima oportunidad muy prontito por acá, por el canal de YouTube de Conexión Goleadora.